Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche. Y los domingos, el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Amén. Dice la Biblia que había en la tierra, dice, un hombre pobre y un hombre rico. Y uno se llamaba Lázaro. Y dice que al final los dos murieron. Pero antes de morir este hombre pobre estaba en la puerta mendigando. Y el rico pasaba y le decía, dame las migajas que caen de tu mesa. Y este rico nunca le dio nada, era una persona insensible a la necesidad de este hombre porque estaba en su puerta, dice la Biblia. Al final le llegó lo que a todos nos llega, la muerte, para el rico, para el pobre. Y dice que se vieron uno en el paraíso, Lázaro, y el hombre rico estaba en el infierno, en el Hades. Y así que le dice el padre Abraham, este hombre tuvo en su vida males y tú tuviste muchos bienes. Miren, ¿y qué quiere decir eso? Este hombre tuvo muchas necesidades, mucha pobreza, pero su fe en el Señor al final lo llevó a gozar de las riquezas allí en el paraíso, en el cielo. ¿Y qué es lo que quiere decir para nosotros? Que lo más importante, hermanos, que muchas veces pasamos acá en esta tierra, nada va a ser comparable con la gloria que un día se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y debemos animarnos. Si tú estás pasando momentos difíciles, tal vez de enfermedad, de necesidad, de dificultades, todo eso va a pasar. Pero hermanos, ahí lo que en el cielo vamos a tener cada uno de nosotros no se puede medir, no se puede comparar, porque va a ser por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Yo les invito a abrir sus Biblias en esta noche y también doy la bienvenida a aquellas personas que nos están visitando. Dios les bendiga y en verdad es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios está llamándonos. En Josué, voy a invitarles a abrir su Biblia en Josué 1:1. Nos ponemos de pie, la iglesia solamente es un verso. Y ahí el que no tiene Biblia puede compartir con la persona que está ahí. Y dice así de esta manera. Aconteció después de la muerte de ¿quién? De Moisés. ¿Qué más? ¿Siervo de quién? Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién? De Moisés. Miren, voy a leerlo nuevamente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Amén. Tomen asiento. Gracias, Padre, en este momento. Bueno, yo quiero hablarles acerca de que hay algo que como cristianos nosotros tiene que estar grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de algo que muchas veces se ha escuchado, se ha dicho, pero que muchas o pocas veces es obedecido. Y tiene que ver con el servicio. Quiero hablar acerca de la grandeza de servir. ¿De qué voy a predicar? De la grandeza del servir. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa para nosotros? ¿Para qué nosotros estamos aquí en la iglesia? ¿Para qué estamos en esta tierra? Este texto que está aquí en la Biblia habla de
de Moisés, él murió. Y Moisés dice, la Biblia lo cataloga como un siervo de Jehová. Primeramente, ¿qué significa la palabra siervo? La palabra siervo significa esclavo. Voy a leer más adelante en Mateo, en que Mateo lo define la palabra siervo como diácono, como servidor. Entonces, habla de diaconía, de servicio. Entonces, ahí dice que después de la muerte de Moisés, siervo de ¿quién? De Jehová. ¿A quién servía Moisés? A Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dice que Dios habló a Josué. Hay algo importante que nosotros en esta noche yo quiero hablar acerca del servicio. Y para eso yo voy a volver aquí, pero primero vamos a Mateo. Mateo capítulo 20, yo lo voy a leer, usted siga con sus vistas, Mateo 20. Mateo 20. Mire lo que dice acá. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está el tema de lo que yo quiero predicar. Dice, la grandeza del servicio, en el verso 26. Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús, antes de lo que nosotros, o yo he dado de lectura, en el verso 17 Jesús está con sus discípulos y él está subiendo a Jerusalén, para que podamos entender el contexto. Estaban subiendo a Jerusalén y tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Se estaban caminando a Jerusalén y los toma un momento y se apartan a un costado del camino y les dice algo. Dice, nosotros subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Ahí acuérdense, Jesús le está hablando de ¿qué? De vergüenza, le está hablando de sufrimiento, le está hablando de crucifixión, pero también les está hablando de que va a haber una resurrección. Eso es lo que Jesús está hablando. Y en el 20 dice que en ese momento se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Quiere decir que en algún lugar, yendo a Jerusalén, tuvo este encuentro del verso 20 entre Jesús y la madre de Santiago, escúcheme bien, y Juan. Ahí está, los hijos de Zebedeo. Yo ya lo identifiqué por nombre. ¿Quién era? Santiago y era Juan. Ahora, si es la madre Salomé, entonces era la hermana de María. ¿Quién era la hermana de María? ¿Quién era la hermana de María? Era la madre de Jesús. Amén. Era la madre de Jesús, María. ¿Qué quiere decir? Que era la madre del Señor Jesús. Entonces,
serían primos hermanos de Jesús. ¿Quién? Juan y Santiago. Eso es lo que en Juan 19:25, vamos a ver en nuestras Biblias, Juan 19:25, Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí estaba. Dice que estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre. María tenía una hermana que se llamaba Salomé. Entonces, viendo algunas referencias de la Biblia, la madre de Santiago y de Juan se llamaba Salomé. Entonces sería la hermana de la madre del Señor Jesús. Serían primos hermanos de Jesús. Entonces eran una de las que seguían a Jesús. Y otra cosa más importante, aparte que le seguía a Jesús esta mujer, le servía y le apoyaba con los recursos económicos. Había mujeres que le apoyaban económicamente en el ministerio de Jesús. Tal es así que Jesús tenía un tesorero, ¿o no? Que era Judas. Entonces, para tener tesorero significa que había dinero. Entonces, en el ministerio de Jesús, las mujeres sustentaban su ministerio. Parece que Jesús les apoyaba económicamente mientras estaban en el ministerio con él, para que pudiera suplir sus necesidades, porque tenían familia. Recuerden que ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Y ahí más o menos para que puedan entender, ella estaba en común. ¿Qué es lo que sucede? Sus hijos habían escuchado que Jesús iba a establecer el reino aquí en la tierra. Y habían escuchado también que Jesús siempre hablaba que había 12 tronos. Y habían escuchado también de que ellos los 12 apóstoles iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso estaba en su mente. Ellos sabían que iba a haber un reino. Y donde hay un reino, hay un rey. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos le llaman a su mamá. Y en común acuerdo con sus 2 hijos, vinieron los 3. ¿Quién viene? La mamá, Santiago y Juan. Así que ya lo habían planeado, ya habían conversado. Vienen y le llaman a Jesús. Ahora, si era la tía de Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaban usando esa cercanía familiar que tenían para influenciar la petición de sus 2 hijos. ¿Pueden entender a dónde voy? Amén. Trataba de influenciar el parentesco familiar. Y este encuentro parece que debió haber sido privado, es decir, apartados de los 10 discípulos restantes. Y ahí está, porque después dice la Biblia que se enteraron los demás y se molestaron. En el verso 24 dice, cuando los 10 oyeron, se enojaron contra los 2 hermanos. Parece entonces que lo hicieron en privado. Lo llamaron a Jesús a un momento. Entonces la actitud de Salomé y sus hijos, dice la Biblia, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. ¿Qué significa postrarse? Se inclinaron a tierra. En una actitud de ¿qué? De respeto, de reverencia, delante del Señor, reconociendo su divinidad, reconociendo de que Él era el Mesías. No había problemas para ellos. Entonces, la subida de Jesús a Jerusalén tenía una profunda convicción ellos de que Él era el Mesías. Entonces, ellos tenían el deseo, los 2 hijos, de estar en una posición cercana al rey, al futuro rey de ese reino. ¿Sabe lo que querían ellos? Sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaban buscando posiciones. Aún cuando el Señor Jesús estaba anunciando su pasión y muerte, que era una manifestación de servicio y de humildad para la que Cristo había venido a la tierra, el Señor que estaba anunciando, como he leído al principio, estaba anunciando desprecios, azotes, burlas, mientras ellos que estaban buscando honores, puestos de reconocimiento.
No están pidiendo un lugar para servir, sino una posición para ser admirados. Por eso que yo quiero decirles, queridos hermanos, querida iglesia, y los que me escuchan, de que nosotros hay grandeza en el servicio. Muchas veces nosotros, o muchos líderes, solamente quieren estar aquí al frente, solamente para ser admirados. Mucha gente quiere cantar, quiere estar alabando al Señor, solamente para que hermanos estén en un lugar de autoridad, de honor, de respeto. Y la gente le diga que lo bonito que canta, o que ellos se sientan admirados, respetados. Esa no es la actitud de un discípulo de Cristo, de un seguidor de Jesús, hermano. ¿Me están escuchando? Eso no es. Hay grandeza en el servicio. Pero ese servicio tiene que estar en una actitud correcta delante de Dios. Tiene que haber una ambición santa en cada uno de nosotros. La ambición en realidad no es mala, pero si va bien encaminada, para servir, para darle la gloria a Dios, no en una posición de reconocimiento, porque si no le robamos la gloria a Dios. Y eso muchas veces hay mucha gente que quieren tener lugares de privilegio, justamente cuando el corazón está mal. Y es por eso que Dios es el que pone, hermanos, levanta a las personas, porque ve la actitud del corazón. ¿Qué es lo que quería? De aquí sacamos una enseñanza por el parentesco. Querían obtener a través de la madre, Salomé, querían tener lo que quisieran. Estaban utilizando el parentesco familiar. Y eso lo grave. Yo creo que la iglesia, la familia del pastor tienen que ser llamados a ser ejemplo en lo que es servicio, en lo que es abnegación, en lo que es la humildad, en lo que es la integridad, en lo que es todo eso. Eso no es para que digan, no, yo soy familia del pastor. Y así que para mí no hay disciplina, para mí no hay nada de esto. Tenemos que entender que nosotros estamos aquí para servir, pero para servir bien, de acuerdo a la palabra del Señor. Y estaban ahí como presionando con esa petición. Además recuerden que esta mujer era el soporte económico del ministerio de Jesús. Recuerden que en muchas iglesias también hay estos problemas. Ha habido problemas cuando la familia de la pastora, a veces no, el pastor no disciplina porque se mete en problemas con la esposa, así que se hace de la vista gorda. Algo similar estaba pasando acá. O hay problemas también cuando el pastor no quiere disciplinar, porque esos hermanos son los que económicamente aportan más a la iglesia. Así que mejor me hago, porque si yo lo disciplino, ya no va a haber más entrada. Hermana, nuestro sustento es el Señor, amén. No son los hombres, no lo que nos pueden dar los hombres, sino nosotros dependemos de Dios. Todos nosotros tenemos que depender de Dios. Porque si no, así hay grupitos de control, grupitos de poder dentro de la iglesia, esos grupitos que por lo que dan, tienen la autoridad para levantar la voz, para poder hacer lo que se les dé en gana, para influenciar las decisiones de la iglesia. Y eso no debe ser así. Porque nosotros no venimos para buscar puestos de autoridad, para manipular, para hacer lo que hermanos, nos conviene, lo que queremos, sino es para servir. ¿Y saben lo que mostró Salomé con todo esto? La debilidad de su carácter. ¿Por qué la debilidad de su carácter? Porque ella fue un instrumento para poder claudicó en la ambición de sus hijos. Es como si yo dijera, mamá, mira esto, apóyame, y tú sabes que no está bien. Pero bueno, tú lo haces porque son tus hijos más, como dicen, te jala el corazón de madre buena que de una buena madre, que es cosas diferentes. Una cosa es ser una madre buena o una buena madre. ¿Qué es lo correcto? Y eso es lo que falta, hermanos, en nosotros. No ser consentidores, como padres, como madres.
sino ser lo que debemos ser, rectos. Había también las personas, había egoísmo en buscar posiciones de honor para sus dos hijos. ¿Por qué? Porque no pensó en los otros 10 que habían dejado todo por seguir a Jesús. Estaba pensando solamente en sus hijos. Ella estaba asegurando con eso que sus hijos tuvieran la posición de respeto, de honor, y no le importó lo demás. Ahí había egoísmo. Y nosotros tenemos que desechar todo egoísmo. Ellos sabían que el reino de Dios se iba a establecer en cualquier momento, aunque fuera después de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que ellos dijeron, no, nuestra petición tenemos que adelantarnos. Tenemos que adelantarnos y no demorarnos, porque en cualquier momento se establece este reino. Y tenemos que asegurar los mejores puestos. Jesús sabía de dónde venía la petición, porque Él es Dios. Y dice, Jesús le dice, ¿qué quieres? En el verso 21, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús no entra en rodeos. Jesús le dice de frente, ¿qué quieres? Le hace la pregunta. Y ya tampoco no se va y no se da vuelta. De frente le dice, yo quiero, porque decía, yo soy del soporte económico, además soy la hermana de su madre. Recuerden, la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Amén. Una cosa es ser la madre de Jesús y otra cosa es ser la madre de Dios. Dios no tuvo madre, porque si tuviera madre no fuera Dios. Él no tiene principio ni final. Pero Jesús como humano, sí, es María. Entonces ella dijo, yo como soy hermana de su madre y apoyo económicamente, no creo que se niegue. Así que por ahí tengo la de ganar. Y Jesús le dice, verso 22, no sabéis lo que pedís. Y esa respuesta no lo dice a la madre, porque Jesús en su omnisciencia como Dios no se dirige a ella. Él sabía de dónde venía esa petición. ¿Quién era la mente? ¿Quién era el corazón que había tratado de manipular a la mamá? Y le dice, dirige a ellos. Ustedes no saben lo que piden. Y les hace la pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos aquí en una actitud de arrogancia, miren lo que dicen. Y yo le dijeron, podemos. ¿Qué tal convicción? ¿Qué tal seguridad? Y Jesús le dice, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero hasta ahí, para explicarles, la intercesión debe hacerse de la madre o de los padres, debe hacerse, hermanos, por cosas que son correctas. Amén. Por nuestros hijos, que glorifiquen a Dios y que no glorifiquen al hombre. Ahí Salomé falló como mamá. Jesús siempre soportaba con paciencia el egoísmo y las ambiciones de aquellos que no entendían qué es la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Y yo quiero que entiendan eso. Yo estoy hablando en esta noche acerca de la verdadera grandeza en el reino de los cielos. ¿Y cuál es? El ser siervos. El ser siervos. Ellos piden gloria, pero desconocen que a la gloria se llega pasando por el sufrimiento. ¿Cuántos pueden entender esto? Hermanos, para llegar a la gloria, y cuando yo hablo de gloria, esta tiene que ver con las bendiciones que tú quieres, en todo sentido, económicas, espirituales, las materiales que están ahí involucradas, aún tu sanidad. Todo eso, todas esas bendiciones que Dios quiere dártelo, no van a llegar a ti, sino es a través de la sufrimiento, de un proceso. Es de un proceso. Pero va a llegar un momento que tú vas a disfrutar de todo ello. Nosotros somos como una piedra en bruto cuando venimos al Señor. ¿Qué es lo que trae esto? Egoísmo, traes orgullo,
trae soberbia, falta de perdón. Eres dura, eres duro. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios esa piedra lo comienza a pulir y a pulir y a pulir. Una piedra preciosa, una gema. ¿Qué es lo que hace el joyero? Es una piedra tosca. No se encuentra así como tú lo pones en los anillos y está hermoso. No, pasa todo un proceso. Lo empiezan a cortar. Y lo hacen exactamente a la medida de lo que quiere el usuario. Sea un collar, sea para una corona, sea para una sortija. Y los lados que se requieran, lo cortan exactamente porque tiene varios lados la piedra. Pero tiene que cortarlo, tiene que pulirlo y tiene que salir hermosa, preciosa. Pero ¿qué ha sido en su estado primario? Ha sido una piedra tosca, una piedra que no se ve que tenga valor, pero por causa de que ha pasado un proceso, es hermosa, es codiciable, es bella. Nosotros somos así. Tenemos que pasar por el sufrimiento y eso nos va puliendo, nos va puliendo, nos va puliendo. Y somos el producto terminado de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es más, si Dios nos va a encomendar grandes empresas en su reino, es necesario que Él se asegure que cuando Él te lo dé, no lo eches todo a perder. Porque si Dios te da algo grande, una bendición grande, tú no lo sabes atesorar por causa del orgullo, por causa de tu mal carácter, lo arruinas todo lo que Dios quiere darte. Entonces Dios tiene que tratar contigo para que Él pueda darte lo que Él quiere darte en su momento, en su tiempo. Entonces ellos piden gloria, pero desconocen que a la gloria se llega pasando por el sufrimiento. Pedir ser glorificado con Cristo es pedir sufrir con Él. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:12, porque si sufrimos, también reinaremos con Él. Así está en la Biblia. Si tú sufres por la causa de Él, tú vas a reinar con Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pasar sí o sí? Es el sufrimiento que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Es necesario vencer como Cristo venció en medio del sufrimiento para sentarse con Él en el trono. En Apocalipsis 3:21 dice, a los que han vencido, dice, se sentarán con Él en su trono. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Tú quieres estar sentado en el trono? Tienes que vencer. ¿Qué tienes que vencer? Tienes que vencer las pruebas, tienes que vencer tu mal carácter, tienes que vencer ese orgullo, tienes que vencer ese enojo, esa rabia que tú tienes. Entonces la petición de Santiago y de Juan era un deseo de la gloria en el presente, sin contar con la experiencia y el sufrimiento que Jesús estaba anunciando anteriormente antes de ser glorificado. De ahí el Señor les pregunta, le dice si estaban dispuestos a beber la copa que Él había de beber. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús le dice, ¿pueden beber ustedes el vaso que yo he de beber? ¿Qué estaba haciendo? Esa es una expresión que en la Biblia se llama una expresión semítica. Es decir, en la Biblia habla de tal manera que todo tiene un significado. Entonces, esa expresión indica pasar en forma completa por una experiencia, bien sea favorable o desfavorable. Y Jesús le está diciendo, ¿tú puedes beber el vaso que yo he de beber? ¿Y qué significa eso? Jesús los ponía en una contradicción y le dice, ¿tú puedes pasar por el sufrimiento antes de disfrutar la gloria? Y eso es lo mismo que Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros. ¿Tú puedes beber la copa que yo he de beber? Nos pregunta cada uno Jesús en esta noche. ¿Tú puedes beber la copa que yo he de beber? El verdadero seguidor de Jesús debe pasar primero, escúchame bien, debe pasar primero
por el camino de renuncia, llevando su cruz antes de la glorificación. Jesús dijo, el que quiere ser mi seguidor, tome su cruz y sígame. Y esa demanda no ha cambiado. Esa demanda, a pesar que tú escuches otros predicadores que digan, Dios te va a dar tu carro, te va a dar tu casa, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que estés gordito. No, antes de tú de gozar eso, tú tienes que renunciar. Tienes que pasar por una experiencia completa de renuncia, de entregarte a ti mismo, a tus propios deseos, a tus caprichos, antes de disfrutar de la gloria. Tienes que, hermanos, ir por el camino de renuncia llevando la cruz. ¿Y qué significa llevar la cruz? ¿Qué significa llevar la cruz? Llevar la cruz significa la vergüenza, el sufrimiento. Llevar la cruz significa el oprobio. Llevar la cruz significa que por ser cristiano, muchas veces muchos se van a burlar de ti. Muchas veces van a decir, no, ese cristiano, ese es ya, ¿cómo lo llaman cuando piensa que tú eres un exagerado? Ese es un religioso, ese es un fanático, ya exagera. ¿Cómo si no es malo tomar? ¿Cómo si no es malo bailar? ¿Cómo si no es malo? Para el mundo nada le es malo. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Porque Dios nos ha dado dominio propio. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas nosotros. Muchas veces en el trabajo, muchas veces en el estudio, el estudiante, el joven, por su fe, se van a burlar. ¿Qué, tú eres cristiano? A ver, demuéstrame que Dios existe. Que nosotros venimos del mono, que nosotros venimos de la teoría Big Bang, que nosotros venimos de un pez, que necesitaron miles y millones de años y nosotros somos fruto de la casualidad. Y teorías así que necesitan miles y miles de años para argumentar. Pero nosotros no somos producto de la casualidad. Porque si tú dices que eres producto de la evolución, tú te estás degradando a ti mismo. Yo no me consideraría ser producto de la casualidad, hermano. Yo sería solamente un poco de materia en el universo, pero yo soy creado a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, hermano. Él es mi Padre, Él es tu Padre, Él te hizo y te formó del polvo de la tierra y te dio aliento de vida. Ese es el Dios al cual servimos. Es el Dios que nadie lo puede negar. Muchos han querido negar que Dios no existe y han terminado en la locura, han terminado locos. Pero nosotros tenemos que entender que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios al cual nosotros adoramos, el Dios al cual nosotros servimos, Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, hermano. Y nosotros nos reunimos semana a semana porque sabemos a quién servimos. No somos fruto de la casualidad. Y ahí está, nosotros tenemos que ir por el camino de la renuncia llevando la cruz. La admirable alegría y el gozo supremo en la glorificación, hermanos, llevan pasar necesariamente por los padecimientos. En Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué tienes que pasar en esta tierra? Ser participante de los padecimientos de Cristo. Para que cuando Él se revele en su gloria, tú te goces con gran alegría. Y tú digas, el pastor no me mintió. Él dijo que yo voy a pasar momentos difíciles, dificultades, pero ahora me estoy gozando por toda la eternidad. Tienes que estar preparado en tu mente de que vas a pasar de todo aquí. Si yo te digo que todo va a ser color de rosa, y cuando venga el problema, la prueba de fuego, tú vas a decir, me engañaron, me estafaron. Porque ese no es el evangelio que está aquí en la Biblia, ese es parte del evangelio. A ti solamente te han predicado una parte del evangelio, pero el evangelio completo es que nosotros vamos a padecer aquí por la causa de Cristo. Muchas veces cuando te conviertas a Cristo y tú eres la única creyente, hasta tu propia familia te va a despreciar.
Y dice la Biblia que tus enemigos van a ser de los de tu propia casa. Es sufrimiento. O cuando tú como padre o como madre eres creyente y aún tus hijos que están en el mundo se van a burlar. Y tu corazón se desangra ahí porque ellos no quieren servir al Señor. Es causa de sufrimiento. Hay mucha gente que yo les he compartido del Señor y Dios ha obrado en sus vidas. Pero cuando ha sido el momento de tomar una decisión, de servir a Dios, siempre hay uno de los dos. Oye, pero mira, le decía así, recuerda que si nosotros vamos a la iglesia, ya no vamos a ir a nuestras reuniones, ya no vamos a estar con la familia, ya vamos a estar con ellos. O sea, ponen siempre en su mente el gran costo que ellos tienen que dejar por seguir a Jesús. Y para ellos es un gran costo. No tomar, no bailar, no estar en los bailes, en las reuniones de la alcurnia, de la alta sociedad, etcétera, etcétera. Pero no miden, hermanos, la gran ganancia que tenemos nosotros al aceptar a Jesús, la vida eterna, el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. Eso no lo ven. Y todo lo que ellos pasan es algo efímero, es algo momentáneo, de alegría, de gozo, es algo que es externo. Pero hay un gozo que no te puede quitar. Ellos necesitan el gozo solamente con el licor, con el baile, con la música. Pero cuando se acaba el baile, cuando se apaga la música, cuando se acaba y se seca la bebida y la botella, ya no hay para echarlo. Ya no hay gozo, ya no hay alegría. Porque está supeditado a un agente externo para que los motive a ese gozo. Pero tú y yo no necesitamos la bebida, el alcohol, la música mundana para tener ese gozo. Nuestro gozo es permanente. Porque ese gozo el mundo no nos lo da. Ese gozo te lo da Jesucristo. Y dice la Biblia que ese gozo no te lo puede quitar nadie. Es el gozo de estar en Jesucristo, hermano. Y puedes dormir tranquilo, puedes dormir en paz, porque sabes que tu vida está en las manos de Dios. Y ahí y le hace la pregunta, ¿y cuál era ese vaso que tenían que ellos beber? Era de la amargura, del desprecio que Jesús iba a pasar, del sufrimiento, la copa de la amargura, del sufrimiento, de la ira, del pecado sobre su cuerpo que él estaba representando. Ellos no sabían lo que Jesús le estaba diciendo. Y la pregunta si eran capaces de ser bautizados con el bautismo que él iba a ser bautizado. ¿Cuál era el bautismo? Que Jesús iba a ser sumergido en un torrente de aguas de la ira de Dios a causa del pecado. Y desconociendo todo ellos dicen de una manera arrogante, de excesiva confianza personal, sí podemos. Estaban decididos a seguirle en esa experiencia, yo creo que eran sinceros. Tal vez consideraban que el reino de Dios se establecería en la tierra a través de violencia. Recuerden que ellos no lo entendían como nosotros. Ellos pensaban que este reino iba a ser un reino que se iba a establecer a través de un gobierno, hermanos, de una fuerza militar. Pero no entendían que era un reino espiritual. Ellos pensaban que para conseguirlo otra vez sería la violencia necesario luchar, un espíritu violento que los animaba. Es por eso que Santiago y Juan eran conocidos como hijos del trueno, porque tenían ese espíritu de violento, o no entendían, pero más tarde lo entendieron. Ellos no podían entenderlo en aquel momento, pero no pudieron. Ellos dijeron, sí podemos, y Jesús les demostró que no pudieron. Pero que cuando Jesús fue arrestado, ellos huyeron. Y cuando Jesús resucitó, ellos estaban en un cuarto atrancados, bien cerrada la puerta, temblando de miedo. Entonces no pudieron beber la copa del dolor, del sufrimiento. Siempre vacilaron continuamente. Y saben una cosa, que Santiago sería el primer apóstol muerto, justamente con los dos que Jesús tuvo la conversación. El primer apóstol muerto en la historia de la iglesia, condenado a muerte por Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Su hermano Juan no fue muerto violentamente, pero se vio unido a los padecimientos de Jesús. Padeció bajo el Sanedrín judío
y lo condenó a estar encarcelado. ¿Dónde lo llevaron? Y fue azotado conforme a la costumbre del castigo judío y finalmente fue desterrado a la isla de Pasmo. Y él escribió el libro de Apocalipsis. Y ahí los enviaban a esa isla los romanos, a los delincuentes más peligrosos. Ahí terminó sus días Juan. Murió, anciano. Pero ¿sufrió o no sufrió? Sufrió por la causa de su fe. Yo creo que ahí ellos entenderían cuando Jesús le dijo, no saben lo que ustedes piden. ¿Acaso ustedes pueden beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos apresuradamente dijeron, sí podemos. Y realmente que al final lo bebieron y se dieron cuenta que no era tan sencillo como ellos habían pensado. Yo quiero decirle, queridos hermanos, que la humildad es la que precede al servicio. Las personas que no sirven es porque le falta humildad. ¿Por qué yo digo de la grandeza en el servicio? Porque antes de terminar con estos últimos versos que está aquí, dice, verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Cómo es el líder del mundo? ¿Cómo es un gobernante? ¿Cómo se ejerce el gobierno en Venezuela? No quiere salir ese hombre. Casi más de la mitad del pueblo de Venezuela está en contra de que siga gobernando y él no le interesa. No tienen que comer, no hay alimentos, no le interesa. ¿Sabe por qué? Porque él está ahí no para servir. Porque si él supiera que está ahí para servir y para el bienestar del pueblo, ya hace rato se hubiera retirado. Y ellos ya elijan, pueblo, ustedes lo que ustedes quieran. Yo me retiro porque quiero que ustedes estén tranquilos. Pero él se aferra al poder. ¿Por qué? Porque les gusta tener autoridad, sojuzgar, abusar de la gente. ¿Por qué no sale del poder hasta ahora en Cuba Fidel Castro? Ya murió, sigue su hermano. No dejan el poder. Porque el liderazgo de los grandes hombres, como dijo Jesús, los gobernantes de las naciones se enseñorean, toman autoridad, se enseñorean. ¿Qué es enseñorearse? Humillan, maltratan, se jactan, y de los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es el liderazgo del mundo. ¿Cuál es el liderazgo del mundo? El que siempre el líder se le ve siempre fuerte. El líder parece que nunca se equivocara. El líder parece que tuviera fuerza. El líder parece que nadie tiene que decirle que no se equivoca. Porque él es el líder. Él tiene que tener como un superhombre. Pero Jesús dice que no es así. Dice, mas entre vosotros no será así. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, entre ustedes no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, escúcheme bien, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos quieren hacerse grandes? ¿Cuántos quieren ser grandes? No es malo, hermano, pero para que tú seas grande, primero tienes que servir. No se puede saltar, no te puedes tú saltar eso. O sea, en las cosas de Dios, tú no puedes pasar de frente, estar en el liderazgo. No se puede, porque es un principio que está en la Biblia. No se puede. ¿Sabes por qué? Porque si tú harías eso, estropearías todo. ¿Sabe quiénes llegan a ser los más grandes entrenadores? ¿Quién es un mejor entrenador? ¿Uno que ha jugado fútbol o uno que ha estudiado para entrenador? Uno que ha jugado. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es uno que es una persona que trata bien a los trabajadores? Una persona que ha sido un trabajador. Yo he conocido a personas, he trabajado, que eran déspotas con la gente. Trataban mal, los humillaban. Pero ¿saben por qué? Porque ellos siempre llegaron de frente a un cargo de gerencia, llegaron a mandar, porque su papá era el dueño de la empresa. Así que ellos de frente estudiaron en una universidad y de frente a mandar.
Pero hay otros padres que son sabios, a sus hijos los mandan, a pesar que son dueños, que sean un trabajador. Y para que aprendan qué es ser un obrero. Y después comienzan a escalar, a escalar. Hermanos, eso es algo sabio. Pero la persona que nunca, es como un hijo cuando tú le das todo, nunca valora. Abre la boca, quiero esto, le das, quiero esto. Y nunca esa persona va a valorar lo que tú le das. Pero cuando tú de pequeño le enseñas a hacerla, ella va a valorar. Él va a saber o ella va a saber lo que es ganarse el dinero con el sudor de su frente. Va a cuidar su dinero, lo va a administrar su dinero. No lo va a malgastar porque sabe lo que es ganarse unas monedas. Entonces, igual es en las cosas del Señor. ¿Quién son las personas que Dios levanta? Yo empecé diciéndoles que cuando la Biblia habla de una manera y le dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, servidor de Moisés. Miren, ¿cuándo es que Dios le habla a Josué? ¿No se ha dado cuenta usted? ¿Cuándo es que Dios le habla recién a Josué? Cuando Moisés muere. ¿Pero qué había sido antes? Josué, servidor de Moisés. Hay algo, hermanos, en las cosas de Dios. Moisés, ¿a quién servía? A Dios. Cuando Josué servía a Moisés, ¿a quién lo estaba sirviendo? A Dios. ¿Entienden eso? Porque ¿de quién era siervo Moisés? Era de Dios. Y cuando Josué le estaba sirviendo a Moisés, le estaba haciendo un servicio a Dios. Entonces, cuando muere Moisés, Dios le habla: Josué, tú introducirás a esta gente a la tierra de Canaán. Ya estaba aprobado. Ya había pasado por todo el proceso de formación, por todo el proceso de servicio. Los grandes hombres, hermanos, que Dios ha levantado, han sido hombres que han servido a otros hombres. Nadie se ha levantado de frente, hermano. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham pensó en heredar a su siervo Eliezer. ¿Pero por qué pensó? Dijo: yo no tengo hijos. Mi siervo, este siervo que me sirve, yo le voy a dejar todas mis propiedades. ¿Por qué pensó en este criado si tenía bastante? Porque este le servía, porque este era solícito, porque era una persona fiel. Y él dijo: a este le voy a dejar todas mis propiedades, mi heredad, si es que Dios no me da hijos. ¿Qué es lo que busca siempre, hermano, un hombre? Siempre a los que le sirven, para dejar lo que Dios le da. ¿Sí me están entendiendo? Si es algo de autoridad, la autoridad pasa al servidor. ¿Sí están captando? En todo sentido. Si son heredades, si son la obra de Dios, siempre pasa al servidor, no pasa a otro. ¿Qué más? José era una persona de confianza. Administraba la hacienda y todos los negocios de Potifar. ¿Qué hacía? Era un servidor. Y Potifar dice que no se preocupaba de nada, solamente de comer, porque José le servía fielmente y ese hombre era capitán de la guardia personal de Faraón. ¿Qué era José? Era un servidor. Pero en ese transcurrir, ¿qué estaba haciendo Dios? En ese proceso le estaba preparando. Administró la casa de este hombre, la hacienda de este hombre. Después, cuando lo calumniaron, se fue a la cárcel y se ganó la confianza del carcelero. Y este carcelero le entregó el cuidado de los prisioneros, lo dejó a cargo de todo lo demás, de todo lo que se hacía en la cárcel. Y el carcelero no se preocupaba de nada. Y el Señor hacía que las cosas le salieran bien. Pero ¿qué estaba haciendo Dios en ese proceso? José estaba sirviendo, pero lo estaba preparando para la gran empresa que le iba a dar, gobernar todo Egipto. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, cuando tú sirves, tú tienes que estar pensando, estás sirviendo, pero Dios te tiene preparado algo. Entonces, ¿cuál debe ser en nosotros nuestro mayor deseo? Es servir, porque en el servicio está la grandeza. Dios no da nada al ocioso. Y cuando yo hablo de ocioso, estoy hablando del ocioso en las cosas de Dios. Cuando yo hablo de gente que está sirviendo, es sirviendo aquí en la iglesia. Solamente Dios levanta a esa gente.
al que no sirve, siempre va a estar sentado calentando en la banca. Es decir, Dios, hay una grandeza que viene de parte del cielo, hermano, para las personas que sirven. ¿Me están escuchando? ¿Cuál debe ser nuestro mayor interés? Pastor, yo quiero servir. Yo quiero servir, ¿en qué soy bueno? Porque tú como hombre sabio y mujer sabia sabes que hay grandeza en el servicio, en el compromiso con las cosas de Dios. Por eso que nosotros tenemos que comprometernos en la iglesia. No podemos estar por allá, por acá, porque así no puedes comprometerte. Y tú no eres un pulpo para servir por allá, por acá. Tienes que servir en un solo lugar. Tienes que servir y ahí Dios te va a levantar y Dios ahí te va a usar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí quiero hacer un paréntesis y siempre lo digo, te lo digo porque aquí también hay nuevos y yo sé que ellos no me lo han escuchado, pero el que les habla, Dios también me dio el privilegio de servir. Yo nuevo, cuando ya tenía solamente 3 meses, me acuerdo que me dijeron, vas a enseñar a los pequeñitos. Tenían 1 año a 2 años. Hay que tener mucha paciencia con ellos. No dije, no sé, no es mi don, no puedo. Empecé a enseñar a los pequeños. Estuve con ellos 2 años. Y después me dieron los adolescentes. Y después pasé con los jóvenes. Eran años. Después pasé con los adultos. Yo discipulado a los adultos. Después pasé a ser copastor y ahí he sido copastor de varios pastores. O sea, he sido un ayudante de los pastores, de 3 pastores. Y ellos se iban, me decían, quédate en la iglesia, hazte cargo, tú vas a predicar, hacer, y me hacía cargo de todo. Ellos me daban la autorización y me quedaba ahí a predicar, enseñar a la iglesia. Y nunca en mi boca había no puedo, no sé, siempre, ya, amén, pastor, ya, amén. Esto, sirviendo, siempre sirviendo. Y es por eso que Dios ahora me ven a mí acá. Porque yo entiendo que hay grandeza en el servicio, hermano. Muchas veces tú dices, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me levante, pero nunca te comprometes en nada. Entonces son simples deseos que ahí se van a quedar. Y hay muchos cristianos que se quedan en el deseo. Yo quiero, yo anhelo, yo deseo, pero nunca ponen en actividad, en acción ese deseo. Y recuerden que el camino al infierno está pavimentado de muchas buenas intenciones. Es decir, de gente que, vamos a la iglesia, no, otro día voy. Una buena intención. Vamos, no, otro día voy. Y buenas intenciones. Te presento a Jesús, no, después, ahorita no. Buenas intenciones. No fueron contundentes, no quiero. No, buenas intenciones, no, más adelante, tal vez, después. Y hay mucha gente que se va al infierno porque se quedaron solamente en buenas intenciones. Nunca tomaron una decisión. Así que la persona, hermanos, que es sabia, tiene que tomar una decisión y tiene que atreverse a servirle al Señor. Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro porque ni siquiera tenía ovejas propias. Eran de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. Pero en ese trajinar de estar en el desierto, trabajando y pastoreando y trabajando para otros, porque recuerda, hermano, nunca tú vas a tener lo propio sin antes cuidar de otros. Y Dios se le aparece, Moisés le dice, te tengo una encomienda. He visto la aflicción de mi pueblo y tú lo vas a sacar. ¿A quién se acercó? A una persona que estaba sirviendo. A una persona que estaba trabajando. Dios lo había pulido. Lo estaba puliendo. Yo para tener una empresa, ya terminé de estudiar y puse mi empresa. No, yo he trabajado, hermanos, como 15 años para otras empresas. He trabajado. Y a mí nunca me han botado de un trabajo. Yo he renunciado a los trabajos. Y nunca he tocado puertas. Tocaban mis puertas. Venían con camionetas 4x4. Cuando antes tenía una camioneta, no lo tenía cualquiera. Unas camionetazas venían de la iglesia a llevarme para trabajar. ¿Saben por qué? Porque cuando a mí me decían, quédate a trabajar el sábado, amén, quédate esto, nunca me fijaba en la hora. Siempre he hecho mi trabajo con calidad, bien, y he quedado bien. Entonces cuando yo ya tuve una experiencia de 15 años y tuve la experiencia, yo pude poner algo propio.
porque sé cómo entrar, sé cómo salir, sé cómo hacerlo. La experiencia es igual en las cosas de Dios. Tú tienes que aprender. Las personas que tienen, aquí se les delega para que prediquen los jueves, los sábados, la oración y dirijan, porque un día Dios los está preparando, porque un día Dios los va a levantar a ellos. Y lo que están haciendo aquí en pequeño, en pequeña escala, lo van a hacer en grande, pero se empieza por pequeño. Aquí empezamos, aquí estamos empezando. Aquí no hay que no puedo, que no, que me da vergüenza. Aquí pierde la vergüenza, aquí párate. Dios te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia. Y Dios levantó a Moisés, un servidor. Josué, ya hemos leído. Ruth deja toda su familia y se va con Noemí, y ya trabajaba para esta mujer, que era viuda. Se va a los campos a espigar para que le dé de comer y lo mantenga a su suegra. Para recoger alguna de las gavillas que quedan tras los segadores, lo que los segadores segaban la semilla y lo que sobraba o se caía, ella lo recogía. Era una ley en Levítico que para los pobres tenía que esas espigas dejarlo para ellos. Entonces ahí estaba esta mujer y llega un momento que conoce a Booz. Y ese hombre le dice que el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te bendiga por ello. Y esta mujer, por ser servidora, por servir a su suegra, por tener una buena actitud, llegó a ser descendiente de Cristo, hermano. Se casó con Booz siendo una gentil, no siendo del pueblo de Israel. Ella, hermano, se casó con Booz y de ahí tuvieron un hijo, Obed, de ahí Isaí, y de ahí vino Cristo, y de Cristo vino Jesús. Qué bendición la grandeza del servicio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? ¿Hay o no hay grandeza en el servicio? Cuando tú sirves, hermano, Dios te honra. Y esta mujer fue Samuel. De pequeño fue entregado al Señor para el servicio toda su vida. Lo dedicaron para servir. Mientras tanto, el pequeño Samuel estaba en el servicio como ayudante de Elí. ¿Qué era? Ayudante del sumo sacerdote Elí. Elí murió. ¿Quién se quedó el sacerdote? Samuel. ¿Pero qué primero fue? Un servidor. Entonces, cuando tú sirves, hermanos, Dios te va promocionando. No es por tu capacidad, no es porque tú te vas a un seminario ya, porque el pastor tiene que ponerme, porque yo soy una persona que tengo estudios. No, no. Si tú estudias, yo te voy a poner aquí que prediques, que enseñes a la escuela dominical, ahí se te va a ver. No te vas a poner de frente aquí a predicar. Hay mucha gente que les gusta estar aquí, pero no muestran esa actitud de servicio. No muestran esa actitud, hermanos, de amar la obra de Dios, de servirle. Quieren figurar de frente, quieren verse como, no lo sé. Pero yo quiero decirte, hermano, que se empieza de abajo. David, ¿qué estaba haciendo David? Para terminar, él dice que lo llevaron a la casa de Saúl, al palacio, y tocaba el arpa. Le estaba sirviendo. Cada vez que tocaba, el espíritu malo lo dejaba. Era su paje de armas, era un servidor. Le estaba sirviendo a Saúl. Y al final, ¿con qué resultó David? Siendo el rey. ¿Puede entender eso? De servidor de ese rey llegó a ser rey de Israel. ¿Qué más? Eliseo. Dice que fue llamado Eliseo. Luego se fue con Elías como su ayudante, como su servidor. Después pidió la doble porción. ¿Y Dios lo dio o no lo dio? Porque pasó la prueba del servicio, de servir. Entonces, hermanos, la Biblia está llena. La mujer sunamita que dijo, este es un hombre de Dios, voy a decir un cuartito para que aquí se eche una camita, una mesita para que estudie su Biblia. Y por ser servicial, Dios le dio un hijo a esta mujer. Hermanos, la grandeza en el servicio. La grandeza en el servicio. Hermano, a mí Dios me ha dado cosas solamente por servir. Y te voy a dar un ejemplo nada más, solo por servir. Ustedes ven esas aulas que están al frente, que están al fondo, unas aulas. Esas aulas, yo hice los planos. Me contrataron unos norteamericanos evangélicos, porque eso fue con ayuda de otros países. Entonces hice los planos. Prácticamente yo colaboré con los planos. Hice los planos. Después yo tenía un trompo, y ese trompo lo di gratis para que llenen los techos. También trabajé ahí, en parte ahí.
yo dirigí esa obra, todo lo que está ahí. Hice los planos y dirigí la obra. Ya los acabados lo hicieron otras personas. Pero nunca en mi mente, hermanos, nunca he pensado yo así que está delante del Señor. Y es más, otra más, esta ya que me acuerdo, ahí para terminar, es un ejemplo, no es algo que yo he leído. Este templo de acá, yo lo hice los planos gratis. No era así, era de adobe. No se pudo hacer más porque no se remodeló, se usó lo que había. Entonces hice los planos. ¿Qué más? Doné también esas 2 columnas, creo, las últimas, creo, estas de acá, que están acá, esta y esta. Pagué para que lo demuelan, porque había unas columnas con 4 fierritos, delgaditas. No iba a soportar toda esta viga. Lo demolí todo así, como dando el ejemplo. Yo solamente era un miembro de acá. Rompimos todo, lo rompieron todo eso y se hizo todo esto. Lo di de corazón al Señor. Di los planos. Pasó el tiempo, yo terminé de estudiar y mi esposa es testigo. Nosotros pensamos pastorear en la selva. Yo pensé pastorear en la selva, irme a pastorear a otro lugar, no aquí en Laredo. Pero hermanos, al final yo estoy aquí y todo lo que yo aporté y di y serví, y lo que ahí nosotros lo estamos administrando. Mira, hermano, y yo me pongo a pensar y digo, Dios, oh, Dios mío, ¿cómo eres tú? Solamente por servir, y esto no es mío, todo es de Dios. Nosotros lo administramos porque yo me voy a morir, pero otra persona lo seguirá administrando para la gloria de Dios. Pero esa persona tiene que ser un servidor. No va a ser mi sobrino, no va a ser mi familia, no. Yo no creo en eso. En la persona que ama a Dios, que le sirve a Dios, esa persona seguirá para adelante con la obra de Dios, aquel que es fiel y al que Dios designe también. Y Dios ponga en el corazón de mi persona. Hermanos, ¿hay grandeza en el servicio o no hay grandeza en el servicio? Hay grandeza en el servicio, hermano. Cuando tú haces las cosas, hermano, lo haces, hermanos, con amor, con cariño, hermano, Dios te lo retribuye. En la casa que está mi suegra, cuando yo vine, decía, guau, yo soy de la profesión, decía, no es posible que estén viviendo así, porque la casa, ¿cómo era? Con Eterní, feíto la casa, todas las casas son iguales, ¿no? Le dije, ustedes no pueden vivir así. Lo hice los planos también. Y yo lo construí. Y todo fue así. Bueno, mi suegra lo dirigí la obra, todo no cobré. Todo lo hice como para mí. O sea, cuando hablo para mí, me refiero con mucho cariño, ¿no? De amor. Lo hice bonito, todo su casa, lo distribuimos. Pasó el tiempo. Sin que yo me lo proponga, pero con mi esposa nunca hemos pensado quedarnos ahí, irnos a otro lugar, vivir, siempre así. Y Dios nos sorprendió. Al final esa casa, Dios nos bendijo con esa casa. Todo por servir. Todo por tratar, hermanos, de servir, de hacer algo. Sin haber en nuestro corazón esas ambiciones, siempre. Cuando tú sirves, hermano, Dios siempre te va a bendecir. Cuanto más en la obra de Dios, hermano. Cuanto más en su obra, hermano. Y yo les motivo, hermanos, amada iglesia, de que usted, hermano, le sirva al Señor. Hay grandeza en el servicio. Cada vez que el pastor le diga, hermano, yo te necesito en esto. Amén, hermano. Porque el que te va a bendecir es el que te paga, es el Dios de los cielos, hermano. Él te va a pagar con salud, con bienestar, con prosperidad, como Él sabe pagar, hermano. Solamente Dios te va a pagar, hermano. Nos ponemos de pie la iglesia en esta noche.